que verdaderamente preocupa, pues yo creo que a toda España, que ha puesto de manifiesto este coronavirus, que dependemos mucho de ese sector turístico, pero especialmente aquí en este archipiélago canario. Marcelo Mautone, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un saludo a la audiencia. Muchísimas gracias, Marcelo, por haberte estado ahí al otro lado pendiente de esta entrevista. La verdad que nos enorgullece pues hablar contigo, toda una eminencia. No, nada. Pero gracias igual por la presentación. Vale, vamos a ver, Marcelo, ¿te importa que comencemos precisamente gerente del proyecto Soclipact? ¿En qué consiste este proyecto, Marcelo? Sí, les comento. Bueno, la palabra correcta es Project Manager, pero Ah, traducción es gerente, sí. Mira, Soc Impact es un proyecto de la convocatoria H2020 eh, eh, de la Comisión Europea sobre el impacto que tienen los cambios climáticos, el cambio climático en los archipiélagos europeos. Tienen 12 archipiélagos europeos. Lo importante de este proyecto es que por primera vez lo coordinamos desde Canarias, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es el proyecto más grande que tiene la Universidad de Las Palmas en este momento, con 4,5 millones de euros, y son 12 archipiélagos los que participan de este proyecto del impacto del cambio climático. Específicamente en 4 áreas: en el área de turismo, en el área de las energías renovables, en el área del transporte marítimo y en el área de la acuicultura. Son 4 sectores fundamentales a los que se les ha dado en llamar la economía azul, o la economía dependiente de los océanos. Bueno, dices que distintos archipiélagos de la Unión Europea, estas regiones llamadas también ultraperiféricas, ¿no? Que también entraría como no el archipiélago canario, ¿no? No todas son ultraperiféricas. Ajá. Es decir, de estas 12 hay 4 que son ultraperiféricas, como ser Azores, Madeira, Canarias y Guadalupe, Martinica, es decir, las que están en la zona del Caribe. Pero luego está Cerdeña, Sicilia, Bueno. en fin, Malta, Chipre, la Feroe alemana. Es decir, Bueno, todo. y hemos oído hablar de esto, de economía azul, ¿no? Has comentado. Sí, economía azul, el término justamente refiere a que es la economía en torno a los océanos, digamos. A los océanos. Bueno, y Tanto, disculpa, sí, ibas a decir algo, a ver. no, que por lo tanto estamos hablando de islas, regiones Claro. archipelágicas. Vamos a ver, ¿y cómo va? ¿Y cómo va ese proyecto? Porque nos hemos encontrado con toda esta pandemia. ¿Continúan trabajando en él, Marcelo? Sí, por supuesto, bueno, desde casa, ¿no? Sí. Yo estoy en casa también, pero ya este proyecto per se tiene esa vocación, ¿no? De conectarnos todas las islas, y obviamente lo hacemos telemáticamente, con lo cual no ha habido grandes, digamos, dificultades. Las dificultades que tenemos son las de implementar, por ejemplo, teníamos previsto ahora en este año talleres regionales por cada isla, y ya estamos viendo la modalidad de hacerlo 100% online, ¿no? Sí. Pero no dejar de hacerlos, o sea, que la idea es continuar con ellos, pero eso, ¿no? A través de videoconferencias y usando todas estas tecnologías, ¿no? Exacto, sí. Bueno, Marcelo, tú eres ingeniero ambiental, ¿no? Y bueno, ya he dicho, tienes un amplísimo currículo en materias de medio ambiente. ¿Qué opinas precisamente como ingeniero ambiental sobre el impacto de este COVID-19? Bueno, es muy buena pregunta. Yo creo que, como todo, uno puede ver el medio vaso lleno, el medio vaso vacío, ¿no? Es decir, el medio vaso vacío yo creo que lo ve todo el mundo y es evidente. Es decir, es un retroceso en la economía, eso afecta gravemente a sectores principales de la economía. En el caso de Canarias estamos hablando de un 40% del PIB canario, ¿no? Es decir, cada día que estamos en confinamiento son 45 millones de euros menos, ¿no? De salarios, rentas, impuestos, etcétera, que se dejan de percibir.
con lo cual el impacto económico realmente es brutal. Ahora, desde el punto de vista ambiental, realmente es una oportunidad en muchos aspectos, ¿no? Es decir, el planeta como que, bueno, ha podido medir cuál es realmente el impacto que tienen las emisiones, ¿no? Es decir, como sabemos, las emisiones han bajado muchísimo, y se han reducido a un mínimo, ¿no? Y estamos viendo qué efectos tiene esto realmente, ¿no? Es decir, en la atmósfera son 11 kilómetros una columna de 11 kilómetros de aire que tenemos por encima y que le hemos estado contaminando de forma progresiva desde la revolución industrial para aquí con la quema de combustibles fósiles principalmente. Así que esto nos permite medir mejor estas cuestiones. Que no quiere decir que realmente estemos mejor, es decir, hemos mejorado en este periodo, pero estamos viendo nuestro real impacto en el planeta. Bueno, le hemos dado un pequeño respiro al planeta en estos días de confinamiento porque ha sido un parón a nivel global, ¿no? Sin duda. ¿Sí? El hombre, es decir, las ciudades en particular, que es lo que afecta el COVID, ¿no? Es decir, en mayor medida, sí, las aglomeraciones de personas, es algo antinatural para el planeta. Es decir, si bien los hombres todos necesitamos vivir en ciudades, y somos seres gregarios y estamos agrupados, y el 60% de la población mundial vive en las márgenes, ¿no? De las zonas de transición tierra-océano y además de forma aglomerada, ¿no? En grandes ciudades, ¿no? Es decir, el ejemplo más patente es China, ¿no? Que ha movilizado una cantidad de población rural hacia las grandes ciudades. Pues ahora tenemos que replantearnos esta sostenibilidad, es decir, qué tan sostenible se puede hacer tener este tipo de concentraciones para el planeta y para nosotros mismos. Bueno, dime, sí. 30 No, disculpa, no te entendí la última frase, Marcelo. Tan grandes como de 20 o 30 millones de habitantes, Tokio, San Pablo, claro, Buenos Aires, Ciudad de México. Es decir, son realmente aglomeraciones que para nada son sostenibles, es decir, desde el punto de vista ambiental. Y ahora lo demuestra también desde el punto de vista sanitario, es decir, tenemos que pues, ocupar un mayor territorio, expandirnos un poquito más, separarnos, ¿no? Y no, digamos, apelar más a... Bueno, eso se puede ver también en clave del turismo, ¿no? Es decir, cómo ahora tenemos que repensar el turismo, no en turismo, digamos, de hacinamiento, ¿no? Sino en turismo que haga un uso más racional del territorio. Es decir, eso es un punto que reivindicamos también en COP-Turismo. Yo participo en el área de turismo, de sostenibilidad turística. Exacto. En la Colegio Oficial de Profesionales en Turismo, y pues es uno de los puntos que hemos querido, digamos, realzar, ¿no? Es decir, el hecho de olvidarnos de los mogollones, de las tomatinas y de los encierros de toros, para pensar más en el turismo rural y en las actividades al aire libre. Precisamente esa pregunta era la siguiente, ¿no? Desde el Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, al momento el que vive el destino turístico frente al impacto de la pandemia, ¿qué puede aportar? ¿Qué están aportando? Bueno, sin duda, el eslogan del TIDES, el TIDES es el Instituto Universitario de Turismo y Económico Sostenible de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, la actividad es difusa, ha hecho una cantidad de cosas. Yo he estado desde los inicios impulsando también este instituto, en el cual además participo. Y yo les diría, el eslogan del TIDES es Thinking Tourism, ¿no? O sea, pensando el turismo. Y yo creo que tendríamos que actualizarlo y llamarlo Rethinking Tourism, ¿no? O sea, repensando el turismo. Repensando, ¿vale? Ese turismo. Exacto. Y eso es lo que toca ahora mismo. El TIDES tiene 3 grandes áreas: el área de formación, crucial, fundamental, a nivel terciario; el área de investigación, de lo cual nos distinguimos a nivel mundial, por ser uno de los primeros institutos de producción científica a nivel mundial; y el área de desarrollo, muy importante. Esa pata del desarrollo es lo que nos permite estar en contacto con África, con Latinoamérica, y estar un poco a caballo entre los 3 continentes, ¿no? que están representados aquí. Así que esa es la vocación del TIDES,
yo creo que hay mucho, mucho por hacer en cualquiera de las tres áreas. En la investigación, por supuesto, que es el cometido fundamental de la universidad. La universidad es a donde se requiere, donde se investiga, donde se genera el conocimiento, ¿no? Y eso hay que reivindicarlo, donde se genera de forma formal, ¿verdad? Es decir, el conocimiento está en todos lados, pero digo, donde se recopila, donde se logra sistematizar el conocimiento, es a través de la universidad. Y luego, el área de el área de formación es fundamental, ¿no? Replantearnos la formación, una formación además mucho más a medida en estos casos. ¿Por qué? Porque debemos adaptarnos, debemos tomar ciertas medidas de adaptación, ¿no? Y decía, el tema de la formación y el tema de también la cooperación. Es decir, es fundamental que establezcamos, o sea, de estas, como dice el eslogan a nivel nacional, salimos todos juntos. Es decir, Sí. no se trata de competir, ¿verdad? Sí, claro. Pero bueno, y frente a la pandemia, ¿qué conviene aprender ante esta crisis? O sea, ¿aprenderemos algo también? Bueno, yo creo que sí, sin duda, sin duda. De todo se aprende, ¿no? Es más, se aprende de lo que hacemos mal, se aprende más muchas veces de lo que hacemos bien, de lo que generalmente nos halagan o nos adulan, ¿no? Pero de lo que se aprende y se aprende muchísimo. Entonces, yo creo que justamente hay mucho por aprender en Canarias, es decir, sobre todo, y yo diría, en el tema de sostenibilidad. Canarias, es decir, claro, no es sostenible, es decir, tiene una sostenibilidad muy débil al punto de que pues este tipo de incidencias pues nos puede paralizar completamente, ¿no? Exacto. Bueno, Entonces, eso o, por ejemplo, el cierre del grifo del petróleo, ¿no? Imagínense que Canarias no pudiera, no recibiera combustibles fósiles, pues no podríamos desalar agua, ¿eh? Y con eso viviríamos 3 días. 3 días. Es decir, sin agua prácticamente no se puede vivir más de 3 días. Sin electricidad o sin transporte, pues podemos sobrevivir un poquito más, ¿no? Pero realmente es que se nos va el partido en el tema de la sostenibilidad. claro. Bueno, pero también sorprende mucho tu declaración. O sea, ahora mismo Canarias no es sostenible precisamente para ese turismo, ¿no? A ver, lo digo en estas palabras, una sostenibilidad débil. Es decir, Débil. una sostenibilidad débil significa que depende de muy pocos factores para que continúe. Es decir, el sol va a seguir estando, ¿ah? Pero el desarrollo del modelo turístico, tal como se plantea, tiene estas fuertes debilidades, Claro. ¿no? Es decir, cómo, pero no solo a nivel canario, es decir, esto es una realidad a nivel mundial. En muchísimos territorios, en muchísimos países pasa exactamente lo mismo. Es decir, hay una gran dependencia de los combustibles fósiles y eso es algo de lo que tenemos que necesariamente revertir. Y en islas, donde tenemos un potencial eólico impresionante, Exacto. diría de los mayores que hay justamente en el sur de Gran Canaria, en el área de Gran Canaria, estamos hablando de 7 metros por segundo, eso es muchísimo, es decir, el aprovechamiento eólico es a partir de los 3, 4 metros por segundo, es decir, estamos duplicando el mejor aprovechamiento eólico, con una incidencia solar del orden de los 300 días de sol al año. Es decir, es impensable que quememos combustibles fósiles para generar electricidad. Es decir, realmente es un despropósito. Entonces, si queremos hacer las cosas bien, tenemos ahora una oportunidad de un reseteo de la economía, ¿no? Es decir, de realmente fijar nuevamente las prioridades. Es decir, señores, necesitamos, hay una trilogía, ¿no? En el mundo, una cuestión nueva, yo lo he estudiado en India, es decir, cómo integrar 3 conceptos, es decir, el de la producción de energía, la producción del agua o la gestión del agua y la producción de alimentos. Bueno, pues de todo ello deberíamos aprender aquí en Canarias también, ¿no? Es decir, cómo gestionar mejor nuestra energía, ¿no? Y los requerimientos que tenemos, cómo gestionar mejor el agua, recurso vital, fundamental, cuya principal consumo es para la agricultura. Sí. Es decir, no es el agua que bebemos, es el agua que utilizamos en la agricultura. Ahí se lleva el 80% del agua dulce que se produce. Y luego la producción de alimentos, porque es realmente lo que todos consumimos, de una u otra manera. Es decir, somos heterótrofos, no producimos nuestra comida, necesitamos... Es cierto. Por nosotros. Vamos a ver, Marcelo, recordamos que estamos hablando con Marcelo Mautone, él es doctor en medio ambiente
doctor en Tecnologías del Medio Ambiente por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Marcelo, ¿qué piensa y qué puede aportar el Colegio Oficial de Profesionales de Turismo, COPTurismo, sobre los escenarios turísticos por la afección de esta pandemia, por el COVID-19? Muchísimo. Es decir, el Colegio Oficial de Turismo es la primera entidad de derecho público que se creó en el año 96 por el Parlamento de Canarias tiene un cometido fundamental, es decir, el de nuclear a todos los profesionales en turismo. De hecho, hemos hecho dos acciones. Una primera ha sido la de proponer, desinteresadamente, dirigir una carta y una mano tendida para trabajar en mesas temáticas específicas para el digamos, abordaje de esta crisis, ¿no? Y sobre todo del desescalamiento, como lo suelen llamar. Y por otro lado, y últimamente, hemos presentado también a la Secretaría de Turismo del Gobierno de España una propuesta para participar en el protocolo único español sanitario en el área de turismo. Y ahí básicamente se quisieron destacar 5 medidas que no sé si tienen tiempito te las comento. Sí, por favor. Vale, pues respecto al protocolo de actuación, este protocolo único del que se habla en seguridad sanitaria, recalcar el hecho de que no solo se trata de los turistas, sino es igualmente importante que se cumpla a través de la población residente y de los trabajadores en turismo. Claro. ¿No? Si realmente no se cumple a todos los niveles y no se imbrica todos estos sectores, realmente la cadena se rompe por el eslabón más débil, como dicen, ¿no? Es decir, y pierde tal efectividad. Lo que tú mencionabas un poco antes de no tiremos por la borda, ¿no? Por sacar claro. Al parque los 40 días que los hemos tenido encerrados. Sí. ¿Vale? Lo segundo, el hecho de un certificado sanitario en origen, pero garantías en destino. Es decir, esto ¿cómo se come? Es decir, nosotros lo que tenemos que ver es que de origen tengamos las mayores responsabilidades de quien, tiene el control en salida, pero a su vez también testear a la entrada, ¿no? Es decir, si testeamos a la entrada y testeamos a la salida, pues vamos a tener seguramente un control mayor sobre la población turística, ¿no? Es decir, turistas sanos con residentes sanos, por supuesto, ¿no? Es decir, es lo que todos queremos. Eso sería un segundo tema, el tema del certificado sanitario, ¿vale? Después, por supuesto, se puede desarrollar como un destino seguro, preocupado y ocupado por ofrecer las mejores condiciones sanitarias, ¿no? Ello permitirá recuperar los mercados europeos y, por supuesto, comenzar la temporada lo antes posible, que la más conveniente aquí es la temporada de invierno, es decir, la que se va a producir entre 2020 y 2021, y estar preparados para ello. Un tercer punto que hemos querido reivindicar desde COPTurismo es el tema de la restauración. Es decir, la restauración es algo fundamental, es decir, el turista, ¿no? Es decir, más allá del ocio y de su descanso, pues come, ¿no? Es decir, asegurarnos, ¿no? Es decir, come y come socialmente, es decir, es una gran realmente aportación al turismo. Entonces la seguridad alimentaria debería estar en mayor medida presente en este tipo de protocolos, ¿vale? Y esto lamentablemente no lo hemos verificado así, es decir, no hay veterinarios, no hay especialistas que hayan supervisado estas propuestas o iniciativas que van surgiendo, así que fundamental la participación de la seguridad alimentaria en el turismo, en la hotelería y turismo, ¿no? De profesionales además del sector, y para ello en COPTurismo los tenemos. Un cuarto punto, el tema de la sostenibilidad económica, social, medioambiental y ahora sanitaria. Es decir, repito un poco lo que decíamos antes, es decir, el turismo ya no puede ser otra cosa que sostenible, ¿no? Es decir, yo cuando estudiaba, tuve el privilegio de tener clases con Gro Harlem Brundtland, que era yo estoy en Dinamarca, Gro Harlem Brundtland fue la persona que acuñó el término de desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, a través de un informe que había hecho para Naciones Unidas en el 89, llamado Nuestro Futuro Común, ¿no? Y fue la primera que acuñó el término de desarrollo sostenible. Y yo una de las cosas que le dije a esta señora fue,
sino veía que había una tautología. Repetía lo de desarrollarse de forma sostenible, a mí siempre me pareció, o sea, es decir, lo veía el silogismo al revés, es decir, ¿qué pasa si nos desarrollamos de forma insostenible? Es que no nos desarrollamos. A la larga no nos desarrollamos. Es decir, involucionamos, vamos hacia atrás. Con lo cual, la sostenibilidad debe ser una pauta fundamental. Es decir, o el turismo es sostenible o no va a ser posible. ¿No? Entonces, para eso, como decíamos antes, hemos intentando instalar ahora unas mesas de diálogo sectorial, donde con representantes de instituciones públicas, empresariales, universidades, por supuesto, centros de investigación, nos concentremos en preparar esas propuestas para lograr el desarrollo turístico sostenible de Canarias, que además podría ser un perfecto ejemplo para el resto de los sectores, para el resto de los países. A ver, Marcelo, ay, disculpa, ¿sí? No, disculpa, algún otro punto, disculpa, porque iba a darte otra pregunta, pero perdona, disculpa. Sigue. El quinto punto que hemos revisado es el tema justamente del conocimiento a través de la investigación y de la formación, ¿no? Es decir, eso es fundamental, el conocer, el saber, claro. ¿No? Es decir, si no lo hacemos de esa forma, pues difícilmente lleguemos a conclusiones válidas, replicables, etcétera, ¿no? Ciencia es todo lo que tiene una metodología detrás, solemos decir en las clases, ¿no? Y que si no tenemos metodología para abordar estos problemas, lo que vamos a hacer es tener soluciones a tontas y locas y realmente no poder reproducir eso de forma coherente y poder aplicarlo de forma coherente. Así que con esos 5 puntos, los repaso, es decir, el hecho de tener protocolos claros de actuación que sean universales, por lo menos para España, también llevarlos a nivel europeo, por supuesto, pero por lo menos españoles, tener un certificado sanitario, contar con... se te va un poco la voz, Marcelo. A ver, contar con, hablabas de los certificados sanitarios, contar con... Ahí te perdimos. De la restauración, eso, con seguridad alimentaria y participación directa en los comités de desarrollo de estos protocolos, el tema de la sostenibilidad económica, medioambiental y sanitaria, afirmar este concepto y empezar a desarrollarlos en planes de acciones concretos, y el tema de investigación y formación, eso hacerlo obviamente, digamos, en lo que nos toca a nosotros es parte de las universidades canarias. Vamos a ver, Marcelo, como especialista, con tu experiencia como investigador también universitario y asesor en el sector privado, ¿cuáles serían las estrategias a seguir para superar pues este momento y para prepararnos? Porque claro, de entrada tenemos que superar, pero claro, ya luego tendremos que ir preparándonos para ese corto, medio y largo plazo. Correcto. Pues mira, la situación tal como está es una situación es decir, no tenemos vacuna y no tenemos un tratamiento paliativo único ni definido, ¿verdad? Sí. No tenemos en este momento. Va a haber una situación, esperemos que pronto, en la cual podamos identificar esos mecanismos, esos medicamentos paliativos, ¿vale? Se hablan de varios, no quiero hacer alusión a ninguno en particular, ¿vale? Pero cualquiera de ellos puede servir de retrovirales y hacer que las personas de alguna manera se mejoren rápidamente, las personas infectadas. Y habría una tercera etapa, sin duda, que es con la vacuna. Es decir, claro, a partir de que tengamos la vacuna, pues ya pasaríamos a una tercera etapa. Entonces, ¿qué pasa en esta etapa de prevención y precaución? Pues justamente eso, es decir, a nivel ambiental decimos siempre la prevención es sustantivamente más económica que restaurar, restablecer, remediar, ¿verdad? Entonces, prevenir, en letras grandes, letras de oro, prevenir, obviamente, más eficiente, más aconsejable que enfermar, ¿vale? Porque si enfermamos, no tenemos en este momento ni los medicamentos paliativos, ni ninguna otra cuestión que nos asegure la supervivencia correcta, ¿vale? Entonces, ir y precavernos. Yo siempre insisto, la diferencia entre prevención y precaución es que en la prevención conocemos las consecuencias. Exacto. En la precaución no las conocemos. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Es decir, no conocemos las consecuencias totales.
¿vale? Con lo cual aplica más el término precaución que el término prevención, ¿vale? Vale, Bien. ya. Dicho esto, teniendo, o sea, estando en estas circunstancias que no sabemos si va a ser de 6 meses, de un año, ¿vale? Hasta poder encontrar fármacos y vacunas adecuadas, pues yo creo que una de las principales estrategias que tienen los pueblos, los gobiernos, las naciones, es intentar revisar al interno una cantidad de cosas que, como decíamos, esta es la oportunidad. Es decir, es la oportunidad para revisar nuestra matriz energética, nuestra matriz de alimentación, nuestra dependencia de los combustibles fósiles, nuestra dependencia de ciertos patrones únicos en economía, es decir, la fuerte dependencia en este caso que tenemos del turismo, ¿no? Es decir, lo dejo por allí, es decir, hay una cantidad de cosas más que se pueden aportar. Pero yo creo que lo principal en este periodo de precaución y prevención es la de readaptarnos, reprepararnos para la segunda etapa, que va a ser en donde realmente se van a poder abrir las compuertas y va a poder entrar ese turismo más masificado y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vamos a tener la solución. En ese caso, vamos a estar mejor posicionados, es decir, porque ya vamos a haber hecho un estudio, una retroinspección de nuestras capacidades y, por ejemplo, vamos a poder ofrecer, que yo creo que estoy convencido que Canarias lo puede ofrecer, un aseguramiento del estado de salud, del estado de gozo de las vacaciones. Lo quiero explicar de esta forma, es decir, ¿se acuerdan el famoso eslogan Tenerife seguro de sol? Sí, ¿no? sí. Bueno, sí. Muy bien. Obviamente no podemos decir que vamos a asegurar el sol, ¿no? Por Dios. O sea, si el sol está ahí, es una estrella que, a ver, ojalá no se nos va, sabemos que va a desaparecer, pero no en el corto plazo. Pero algo similar podemos asegurar, entre comillas, que es el gozo de las vacaciones. Es decir, claro, ¿qué pasa si enfermas en Canarias? Pues lo primero es que tiene una atención de primer nivel, vamos a intentar cubrir y atender, o sea, ocuparnos, lo que decíamos antes, ocuparnos del paciente de la mejor manera, y obviamente no habría gozado esos 15 días o esas vacaciones que se vino a Canarias, ¿no? Es decir, pues entonces ahí sí favorecer, o sea, es decir, bonificar, voucher o lo que fuere, de decir, bueno, señores, pues usted tiene la chance de volver a Canarias, una especie de cupón de descuento, ¿no? Es decir, vuelva a Canarias, lo queremos, pero lo queremos en todas sus facultades, en todas sus, en fin, que pueda realmente gozar y disfrutar de Canarias. Es decir, esa puede ser una idea plausible, es decir, y no salir a repartir, ¿no?, a tontas y locas pasajes, alojamientos. Yo he escuchado el gobierno italiano, sí, a través de una isla, pues 54 millones de dólares para incentivar el turismo local, pagando pasajes y pagando la primera noche de alojamiento y todo lo demás. Puede ser una medida de incentivo, pero por lo general, como solemos decir siempre, ¿no?, uno más guapo, más listo, más rápido, que se queda con el dinero y termina, y además, no es por nada, ¿no? Yo soy de descendencia italiana también, pero ya sabemos las mafias que existen en todos lados. Ahí está. Entonces, bueno, también aquí desde el gobierno de Canarias también se ha dicho para ofrecer como destino turístico a todos esos sanitarios, ¿no? A toda esa gente que ha estado en primera línea, ¿no? También, es decir, a ver, lo primero que tuvimos, el primer caso que tuvimos lo tuvimos en Canarias, sí, y casi a la par en Tenerife, con un hotel, no voy a decir el nombre, pero es una cadena muy conocida, en Adeje, donde estaban confinados 700 personas. Es decir, eso es tremendo, ¿no? Si nosotros podemos asegurar de alguna manera que hoteles que ya se están dando, en el caso de Madrid, sean justamente, no leprosarios, sí, mejor a la persona que tiene esta enfermedad, que tiene este padecimiento, ¿no? Es decir, que tenga una mejor recuperación. Pues eso lo podemos hacer perfectamente en cada isla, tener, digamos, centros sanitarios y hoteles de referencia para la recuperación en esta área, y insistir en una cosa que es fundamental, que Lanzarote ya
De hecho, en enero de este año participamos en un segundo congreso que se hizo internacional en turismo y salud, en Lanzarote. Insistir en el turismo de salud. Realmente hay una panoplia de oportunidades, ¿no? Y Canarias debería ser vista, sin duda, como un destino seguro desde ese punto de vista de la salud. Bueno, el tema de la vacuna, es decir, una vez que tengamos la vacuna, pues sin duda pues va a ser una tercera etapa en la que habremos aprendido, tendremos esos anticuerpos, ¿no? Es decir, en nuestro sistema económico, que nos permitirá afrontar de mejor manera las que vengan, porque sabemos, lamentablemente, que estas cuestiones se repiten. Es decir, ha habido un SARS, ha habido un MERS, ¿no? Sí. Es decir, ahora hay un COVID. Sí. Tenemos que tener los anticuerpos y no tenemos que ser, digamos, tenemos que aprender de todo esto. Vamos a ver, don Marcelo, usted profesor, porque nos llegan preguntas de los oyentes, a ver si usted puede contestarnos, ¿vale? Pedimos y solicitamos a los oyentes que participen con nosotros y por lo visto está muy interesante su entrevista que están participando. A ver, quería preguntarle, ¿qué ventajas nos ofrecen aplicar estrategias de sostenibilidad al sector del turismo, sobre todo en este municipio, ¿no? Usted sabe que San Bartolomé de Tirajana, motor de Gran Canaria y turísticamente el municipio con más pernoctaciones todas las noches, todos los días, perdón, de España. ¿Qué estrategia de sostenibilidad podemos tener aquí en este municipio? Bueno, pues yo algunos tips he dado. Es decir, he dicho que menos tomatinas y mogollones. Sí, menos... ¿no? Sí. Intentar esparcir un poco más el turista y aprovecharlo. Es decir, Maspalomas es privilegiadísimo en ese sentido porque tiene una amplia zona de esparcimiento, es decir, de las playas más amplias, ¿no? Quien ha estado en Palma, me refiero en Mallorca, o conoce la costa valenciana o la costa andaluza, pues sabe que hay un hacinamiento muchísimo mayor que lo que ocurre en la costa canaria. Así que, sin duda, el aprovechamiento de esa mejor infraestructura que tenemos en Canarias, ese mejor aprovechamiento del terreno, entre comillas, ¿vale? Es decir, lo otro, también ver, es decir, que el turismo se ha comentado en COP-Turismo también, el todo incluido, donde el turista no sale prácticamente del encierro, ¿no? Del confinamiento, pues podría llevar a situaciones más catastróficas, ¿no? Es decir, de que bueno, que se contaminase, ¿no? Y ese hotel o ese lugar en particular y se produciese un gran encierro. Así que justamente lo de prevenir de esa forma, pues es fundamental. Ello implica, por ejemplo, el promocionar o impulsar el turismo vacacional, digamos, de forma más individual, ¿verdad? Sí. Obviamente es un conjunto de medidas, ¿no? Es decir, si tenemos los mejores hospitales para cuando ocurra la situación, pues también veamos las posibles precauciones o prevenciones que podamos tener desde ahora. Otra de las cuestiones, es decir, que yo le diría al municipio de Maspalomas, y se lo digo como turista, como turista en muchísimos países, y casualmente en China, es decir, de ahí viene mi idea. Es decir, en China estuve como 5 veces y estuve en varias ciudades, muchísimas ciudades chinas. Y todas tienen una apreciación nocturna muchísimo más interesante que las diurnas. Muchísimo. ¿Vale? Es decir, y esto lo hacen con, obviamente, energías renovables, es decir, con LED o con bajo consumo y demás. Entonces, una pequeña receta o consejo que le daría al ayuntamiento sería la de que invirtiese muchísimo más, como lo ha hecho China, por ejemplo, en el acondicionamiento del ocio nocturno. ¿No? O sea, es decir, que no tengamos que irnos necesariamente a una discoteca o a un shopping, ¿no? Etcétera, sino tener la posibilidad de paseos, como ya se ha empezado a hacer, o parques absolutamente iluminados, o skylines absolutamente iluminados,
¿no? Donde podamos tener un ocio nocturno, porque además las temperaturas en Canarias lo permiten. Exacto. Es decir, a toda la mañana y hay 23 grados, ¿vale? Entonces, yo diría que el ocio nocturno también es una de las cuestiones, pero no me refiero no de copas y demás, ¿no? Es decir, el hecho de poder hacer paseos, hacer recorridos, etcétera. De hecho, en La Palma, por ejemplo, el astroturismo es algo que se ha, digamos, impulsado muy fuertemente. Tenemos un compañero allí que ha sido uno de los pioneros, ¿no? Pero ese tipo de actividades nocturnas sanas al aire libre, pues son una de las cosas que yo recomendaría específicamente para este sector. Y olvidarnos un poquito de los shoppings y de las aglomeraciones, ¿no? Y de las discotecas. Vamos a ver, nos llegaba a través de Facebook una pregunta para usted, don profesor. Nos dicen, a ver, señor Marcelo, plantearse el ir reconvirtiéndonos a un destino organizado para menos visitantes, a pasar de un destino de masa a un destino de turistas más selectos, que vengan por nuestras ofertas y excelencias definidas. ¿Qué le parece en un momento dado? Porque también nos dicen que ustedes están participando, le tengo en la mesa sectorial del Consejo Sectorial del Turismo, Marcelo. Muy bien. Mire, sí. Yo le voy a Dígame. estar con una apreciación de lo que me pasó hace, no quiero contar, porque son muchos años. Yo estaba estudiando en la universidad, de origen yo nací en Uruguay, un país pequeñito, pero al que fueron muchísimos canarios. Sí. Organizaron los canarios, con dos fundaciones, en 1726 y 1730. Y cuando estudiaba en la universidad, que estudiaba ciencias agrarias, fue mi primera aproximación a las ciencias naturales, pues surgió una empresa de una española, que se llamaba Loli, que hacía tours, ¿no? Es decir, tours en la ciudad de Montevideo y tours iba a Punta del Este, que es el principal balneario que tiene la costa uruguaya. Es decir, lleno de argentinos, además, 500.000 argentinos, ¿no? Una especie de maspalomas, y esos eran los dos básicos city tours que había, ¿no? Es decir, una ida a Punta del Este de todo el día y un city tour de Montevideo, la capital, de 3 horas. Entonces, una vez Loli me dice, la gerenta, yo le pregunté que por qué teníamos que llevar, por ejemplo, a un turista o a 2 turistas, y eso no les, o sea, si realmente con lo que se cobraba de un ticket, ¿no? Es decir, para pasear 3 horas a 2 turistas en un coche, que además tenía que ser un coche, ¿no? O sea, particular, lo refiero y tal. Hablando, a ver, en cifras, ¿no? De repente se podía cobrar 30 euros, son 60 euros, y entre lo que me pagaba a mí, al chofer, el coche y todo lo demás, o sea, realmente era a pérdida. ¿Que por qué? ¿Por qué lo hacía? Y me dio una explicación muy lógica, y fue, a ver, Marcelo, nosotros para tener el bus de las 40 personas, tenemos que aceptar también al de 2. ¿Vale? O sea, no podemos quedarnos siempre, dicho de otra forma, con la cereza del pastel. Claro. ¿Entiendes? Y no podemos pretender comernos únicamente la cereza y decir, bueno, señores, olvidémonos del turismo de masa y digamos, dediquémonos al turismo de alto estándar y todo lo demás. ¿Ah? Eso es, a mi juicio, una falacia. Es decir, tiene que ver de todo, ¿no? Es decir, claro. Obviamente, especializaciones y demás, pero si no viene el chico de 20 años con ese destino loco de querer ver mundo y de querer surfear una tabla y barrenar todo el día encima de una ola, pues seguramente no va a tener un mayor atractivo para la persona mayor, ¿no? Que va a haber unas playas desiertas, que va a haber, ¿no? Es decir, es parte también del paisaje, estos surfistas que tenemos a lo largo de toda la isla, que de repente no se gastan un peso, ¿vale? Ni un euro. Sí. Entonces, ahora, ¿qué quiere decir esto? A nivel de clientes, a mí me ha tocado justamente asesorar a muchísimas empresas, más de 20 en el archipiélago canario, en temas de calidad, medio ambiente, seguridad y salud. Es decir, en temas de clientes, hay clientes vitales, ¿no? Hay clientes que nos llenan el bolsillo, y una cantidad de clientes triviales o menos importantes que son los que nos terminan de llenar todas las instalaciones. Es decir,
uno no puede pretender que todos los bares en Mogano ¿no? estén llenos de, me refiero de alemanes, ricachones o británicos, lo que fuere, ¿verdad? Mm. Si tiene una mezcla de todos, ¿no? Es decir, además el dinero vale lo mismo, vale el mismo dinero que paguen por la pista el americano que el que paga Claro. el joven. Entonces no podemos pensar en ese tipo de esa forma, es decir, quedarnos con la guinda del pastel, ¿vale? Tiene que realmente todos tener cabida, ¿vale? Toda la gama de turistas. Pero, obviamente, podemos hacer diferencias entre esos vitales, ¿verdad? O sea, podemos darle alicientes, atenderlos a todos iguales, como es costumbre en Canarias, y por eso vuelven. Sí, Yo sí. creo que no hay clasismos en Canarias y no hay diferencias de clases, y eso es muy importante. Y ojo que eso se ve en muchas partes del mundo. ¿Ah? Lo he visto en muchísimas clases, en muchísimas partes del mundo, un clasismo feroz. Es decir, realmente cerrar puertas o abrir puertas en función de un pseudo estatus social o económico. Mm. ¿Vale? No perder eso, pero obviamente generar mayores beneficios o mayores atenciones a quien resulta vital, en este caso, o incentivo para quienes resultan vitales en el gasto turístico en el archipiélago. Ahí me refiero a lo que ya todos sabemos, británicos, alemanes, Sí. nórdicos. Mm. O sea, no perderlos, pero y dar una cabida para todos esos sectores, ¿no? En el municipio. Exacto. Todos, todos suman, todos son uno más, Exacto. como digo, pero obviamente hay quienes pesan más y quienes pesan menos. ¿No? Bueno, pues aquellos que sean más vitales, pues a tener una consideración especial, y eso también hace la diferencia. Es decir, que se sientan mejores atendidos y demás, ¿no? Pues doctor en tecnologías del medio ambiente por esta Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, don Marcelo Mautone, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Lo siento mucho, no tengo más tiempo, si no estaría con usted, porque se me han quedado varias cosas en el tintero, pero si no le importa, en otra ocasión volveremos a hablar con usted. ¿Le parece? Cómo no, a la orden, sigo por aquí. Y un abrazo grande y para toda la audiencia también. Y bueno, adelante. Ahí está. Muchísimas gracias por darnos esos apuntes en ese turismo sostenible y que es posible llevarlo a cabo en este archipiélago. Muchísimas gracias, don Marcelo. Sin duda. Gracias a ti, Neri, y a toda la audiencia. Saludos, muy buen día. Pues ya han oído precisamente